Hola, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Continuamos con nuestra serie de estudio Evangelio, un estilo de vida, y ponemos sobre la mesa el tema de hoy: la gracia de Dios me justifica. Como texto bíblico, texto base, vamos a tomar la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 2, del verso 16 al verso 21. Yo voy a leer solamente el verso 16 y luego tú puedes leer en tu casa todo el texto para que puedas descubrir qué más nos enseña la palabra de Dios. Pero a lo largo del estudio yo voy a ir topando temas o puntos que están a lo largo del texto bíblico. Yo lo voy a leer. El verso 16 dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué es la justificación? Básicamente es declarar justo a alguien. En este caso, nosotros hemos sido declarados justos por la fe en Cristo Jesús. Dios nos justifica a través de Cristo Jesús, o Cristo Jesús nos justifica delante del Padre, su sacrificio, muerte y resurrección en la cruz del Calvario. ¿Cómo tú accedes a esto? Por medio de la fe. La gracia se recibe por fe, y uno de los resultados de la gracia es la justificación, y la justificación solo se da a través de Jesucristo. ¿Justificación de qué? De la condenación del pecado que nos separaba de Dios y que por medio de Cristo Jesús nos acerca nuevamente al Señor. Te dejo rapidito el texto bíblico de Romanos capítulo 5 verso 1. Dice que nosotros somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el contexto o el trasfondo de lo que nosotros vamos a estudiar el día de hoy? El trasfondo de este pasaje relata cómo Pedro, que había experimentado la gracia salvadora de Dios para con los gentiles, al encontrarse con los judíos en Antioquía, estaba pasando por alto la gracia de Dios. Estaba dejando de lado los resultados de la gracia. Estaba dejándose llevar por la religiosidad de aquellos judíos. Ahora, ¿quiénes son los gentiles? Los gentiles son aquellos que no son judíos o que no son de la nacionalidad israelí o judía. Puede decirse que nosotros somos gentiles. Yo soy ecuatoriano, por tanto no soy judío, soy considerado un gentil por los judíos. Pero el apóstol Pablo enseña que la gracia de Dios está disponible para todos, y es lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Recuerdan que yo les dije Juan capítulo 3, 16 y 17? Que Cristo muere por toda la humanidad porque Él no quiere que nadie se pierda. Entonces, la palabra de Dios nos está llevando aquí a ver cómo la religiosidad estaba haciendo pasar por alto al apóstol Pedro esa gracia salvadora. Habiendo notado esto, vamos a ir directo a lo que Pablo nos está enseñando en esta porción bíblica. Y yo para hacerlo un poco más sencillo, o para que lo entendamos de una mejor manera, yo voy a ir desarrollando el tema en la versión Nueva Traducción Viviente. Tú la puedes buscar en tu computadora o en tu celular, el mismo texto bíblico de Gálatas capítulo 2, del verso 16 al 21, en la versión Nueva Traducción Viviente. Entonces, mira, nosotros leímos el verso 16, pero el preámbulo al verso 16, ¿sabes qué acontece? Acontece lo siguiente. El apóstol Pablo le dice de la siguiente manera al apóstol Pedro. Ten esto en tu mente. Pedro llega a Antioquía, se topa con los judíos y empieza a actuar de una manera religiosa, pasando por alto la gracia de Dios. En el verso 15, el apóstol Pablo, y yo lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice: tú y yo somos judíos de nacimiento, le dice Pablo a Pedro. No somos pecadores como los gentiles. Pablo está usando un tono irónico o sarcástico, podría decirse, en el cual le está diciendo a Pedro: mira, tú y yo somos judíos, por tanto no somos como los gentiles que son pecadores. Y llega al verso 16 y le dice: sin embargo, le dice el apóstol Pablo a Pedro, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo. Miren cómo lo va llevando Pablo al apóstol Pedro. Le dice: sí, nosotros somos judíos, sí, nosotros estamos bajo la ley de los judíos, somos lo que el Señor vino por ellos, sí, pero sin embargo, y aunque nosotros no somos pecadores, sin embargo, entendemos y sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y aquí yo quiero poner
un primer punto en este estudio. Somos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. ¿Por quién viene la justificación? Por la fe. ¿Por la fe en quién? En Jesucristo, no por las obras. ¿Qué más dice ahí en el verso 16? Dice, nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo, no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia de la ley. Qué linda que es la palabra de Dios. No hay que añadirle nada porque ella es perfecta. Nadie puede ser declarado justo o nadie puede ser justificado si no es por la fe en Cristo Jesús. No es por las obras. Por eso esta serie se llama Evangelio, un estilo de vida. ¿Por qué? Porque esa gracia, como vimos en el estudio anterior, que está en nosotros, debe dar como resultado una vida de edad para con el Señor Jesucristo, o una vida que sea de edificación para las demás personas, que sea de obediencia, que sea de ejemplo para aquellos que no conocen del Señor. Entonces, somos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. El apóstol Pablo dice, en el verso 17 dice, pero supongamos, dice, que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe de Cristo y luego se nos declara culpable por abandonar la ley. Dice él, ¿acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Porque ¿qué pasaba en ese tiempo? ¿Qué estaba pasando en ese momento? Los judíos veían a los gentiles como en medio. Creían que la ley los iba a justificar ante Dios y la ley no puede justificarla. La religión no puede justificar al hombre. La religión son las cosas que yo puedo hacer o que hago para tratar de acercarme a Dios. Y el evangelio es Jesucristo entregando su vida en la cruz, muriendo por mis pecados y resucitando al tercer día para que yo pueda estar cerca del Padre. Jesús dijo, yo soy el camino en Juan capítulo 14, verso 6. Yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Los judíos en ese tiempo, los religiosos, no, ustedes son pecadores porque no guardan la ley, porque no obedecen la ley. Entonces el apóstol Pablo le dice, bueno, si ellos nos dicen que pecamos por no guardar la ley, ¿acaso por eso Cristo, dice él, en la palabra de Dios, Cristo nos ha llevado al pecado? O como dice la versión Reina Valera, dice, ¿acaso por eso Cristo es ministro de pecado? En ninguna manera, en ninguna manera. Vivamos la palabra de Dios, vivamos para honrar a Cristo, vivamos para glorificar su nombre. Yo les dije en el estudio anterior que nosotros somos extranjeros y peregrinos, que estamos de paso, que estamos caminando transitoriamente en esta vida terrenal, preparándonos para la vida eterna. Y esa vida eterna es con Cristo Jesús, si estamos agarrados de la mano de Él, si confiamos en Él, porque esa gracia que nos da la salvación por medio de Cristo también nos ha justificado delante de nuestro Dios. Miren, yo puse otro punto, el punto 2, yo puse aquí, por las obras de la ley nadie puede ser justificado. La religión no justifica a nadie. La religión no te va a dar acceso al cielo. Tu forma de pensar no te va a dar la solución a tu problema. La solución a tu problema está en la palabra de Dios. ¿Qué más yo puedo topar aquí o puedo ver otro punto más? Dice, soy transgresor. Yo puse un punto aquí que está en el capítulo 2, en el verso 18. Dice, soy transgresor cuando vuelvo a edificar las obras de la ley, dejando de valorar la gracia. Cuando yo transgredo la gracia o cuando me hago transgresor, cuando dejando las cosas que no agradan a Dios, las vuelvo a tomar para mí mismo, o me las vuelvo a hacer, o vuelvo a reincidir en los pecados que no tengo que yo cometer. ¿Por qué? Porque ahí no estoy valorando la gracia de Dios. La versión Nueva Traducción Viviente dice, verso 19, pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar de cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Dejé de cumplir o dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. ¿Quién puede obedecer los mandamientos al 100%? ¿Quién puede guardar la ley al 100%? Es imposible, porque somos imperfectos, porque fallamos, porque nos equivocamos. Pero Dios, que sabe que somos imperfectos, por medio de su Espíritu Santo nos da la fuerza para poder vivir en respuesta a la gracia de Dios.
El verso 20 en esta versión dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Y dice el apóstol Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí, o se entregó a sí mismo por mí. La versión de acá dice así: mire, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está diciendo: no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. ¿Se recuerdan que en el estudio anterior también dijimos que no vivíamos para nosotros mismos? Que Él nos hizo suyo, porque Él nos hizo suyo. Porque por eso Él murió en la cruz, para que tengamos una vida eterna juntamente con Él. Y Pablo le está diciendo: pero ¿por qué voy a volver yo a las cuestiones que no me ayudaban a crecer ni a edificarme y que no podía yo guardar completamente o cumplir completamente? Voy a ir a la gracia de Dios. Pero esa gracia que me justifica, esa gracia que me salva, yo tengo que ser recíproco, o tengo que ser grato, agradecido con aquel que dio la vida en la cruz. Él dice: porque no vivo yo, vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué maravilloso que es el Señor. Qué gloriosa que es la palabra de Dios. Y como el apóstol Pablo nos está enseñando que debemos vivir en respuesta a la gracia de Dios. Mira lo que dice Primera de Juan 3, 8 y 9. Dice así: sin embargo, dice, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Los que han nacido de Dios, los que son de la familia de Dios, no se caracterizan por practicar el pecado. No es que no nos vamos a equivocar, podemos equivocarnos, fallamos todos los días, no hay nadie perfecto. Por eso la justificación no es por las obras, por eso la justificación no está en la religión, no está en lo que yo pueda hacer, la justificación está en Cristo Jesús. Nos equivocamos todos los días, fallamos todos los días, tal vez mentimos en una ocasión, tal vez hicimos algo indebido, tal vez alguna palabra de más salió de nuestra boca, pero Cristo nos justifica. ¿Qué es lo importante? Que en el camino de la vida o en el transcurso que el Señor te da vida en esta tierra, tú puedas ir cambiando, puedas ir mejorando. El Espíritu de Dios te va a ir ayudando para que los frutos de su Espíritu Santo se vayan manifestando en ti, para que tu forma de hablar cambie, para que tu forma de caminar sea diferente, para que ya no vayas a los lugares que ibas antes, sino que analices, de acuerdo a la palabra de Dios, qué te edifica, qué te conviene. Y dice el apóstol Pablo que aunque podemos hacerlo todo, no me voy a dejar de dominar por las cosas del mundo. Vamos a vivir la palabra de Dios. Al final, en el verso 21 dice: no desecho la gracia. El apóstol Pablo dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Mire lo que dice Pablo: no desecho la gracia. Es decir, nosotros podemos desechar la gracia. Cuando no valoramos el sacrificio de Cristo, estamos desechando la gracia. Cuando volvemos a tomar las cosas que dejamos de hacer y las volvemos a practicar el pecado, desechamos la gracia. Depende de ti, depende de mí, depende de nosotros. Cristo, que es tan maravilloso, no nos obliga ni nos impone. El Señor Jesús quiere que de nosotros mismos seamos agradecidos y le demostremos con nuestras vidas ese amor que Él entregó por nosotros, porque Él nos amó primero. ¿Por qué yo quiero avanzar? ¿Por qué yo quiero caminar de una manera correcta? Porque amo a Jesús. Y eso es lo que nosotros queremos a través de esta serie de estudios: que te enamores de Cristo, que te enamores de la palabra de Dios, que te enamores de aquel que dio la vida en la cruz del Calvario. Por eso estamos viendo esta serie Evangelio, un estilo de vida, arrancando con la gracia de Dios, porque la gracia de Dios me justifica, porque la gracia de Dios me dio salvación y yo quiero vivir en respuesta a esa gracia. Vivamos en respuesta a la gracia de Dios, vivamos para honrarle a Él. Si tú puedes, vuelve a leer Gálatas capítulo 2 del 16 al 21 y vas a descubrir muchas más cosas lindas que el Señor quiere para ti. Pero ¿cuáles son los puntos que yo traté el día de hoy contigo para que los tengas en tu mente? Somos justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley. Por las obras de la ley, nadie, absolutamente nadie jamás puede ser justificado.
Si vuelvo a tomar o a edificar o a practicar las cosas que dejé que no están bien, me hago transgresor, cometo falta y desecho la gracia de Dios. Y que podamos decir como el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo en el verso 20, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora, lo vivo para la gloria y en la fe del Hijo de Dios. Lo que vivo en la carne, o como dice la versión que les leí, nueva traducción viviente, dice así: así que lo que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en Jesús o confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y quien se entregó por mí, lo que vivo en este cuerpo ahora, lo vivo para glorificar al Hijo de Dios, para glorificar a Jesucristo. Les doy las gracias por estar con nosotros, les bendigo en el nombre de Jesús y te espero el próximo jueves para estudiar nuevamente la palabra de Dios y seguir aprendiendo de ella juntos, porque juntos estamos creciendo bajo la serie Evangelio, un estilo de vida. Si puedes, síguenos en nuestras redes sociales. Si puedes y si este material o lo que estamos estudiando te está edificando, comparte este video, suscríbete a nuestro canal y junto con nosotros sigamos expandiendo el reino de Dios sobre esta tierra. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y nos vemos en el próximo estudio de esta serie Evangelio, un estilo de vida. Les amamos en el Señor.